Bien, buenos días tengan todos ustedes. Como parte del tercer curso de temas selectos en cardiología, así como la sesión general del Hospital General de México, vamos a tener la siguiente plática sobre anticoagulación, sobre todo porque ha cambiado mucho, ha sido más benéfico para los pacientes, más práctico administrarlo. Una oleada histórica. Básicamente, Malpighi en el siglo XVII describe las fibras del coágulo. Todo esto comienza a una celeridad muy importante. Buchanan en 1830 describe la trombina. Schmidt define la tendencia de la protrombosis, perdón, la protrombina. Siguiente, por favor. Curiosidades sobre esta celeridad en el entendimiento y sobre todo en la búsqueda de nuevos fármacos anticoagulantes. Se habla de vitamina K, pero no hay vitaminas anteriores y sobre todo tenemos una tendencia, por ejemplo, la warfarina se utilizó con fines al principio del siglo pasado como veneno. Básicamente, en 1945, por la tendencia que había por la epidemia, comenzó a utilizarse la warfarina. El principio era que básicamente las ratas, al administrarles la warfarina en alimentos, llegaba un momento en que estaban anticoaguladas y al pelearse, pues fallecían. Aquí está qué implica warfarina, que era básicamente donde se realizó, fue en Wisconsin, y en 1951 comenzó a utilizarse, a pensarse en su aplicación terapéutica. ¿Qué pasa ya teniendo bases más sólidas? Bueno, pues vean la primera referencia en 1959, donde se registran ya los primeros anticoagulantes dependientes de la vitamina K y llega a tener su máximo indicación, sobre todo en las prótesis mecánicas, prótesis Stat-Edwards, en los 60. Digamos que sería la introducción y vamos a ver que durante mucho tiempo tuvimos necesidad de utilizar fumadina, warfarina, pero había un equilibrio entre coagulación y hemorragia. La línea era muy delgada y en muchas ocasiones o no se anticoagulaba adecuadamente o el paciente fallecía por hemorragia. La segunda parte vamos a tener la experiencia del doctor José Luis Briceño de la Cruz. Él es médico cardiólogo, egresado del Instituto Nacional de Cardiología, adscrito a la unidad coronaria del Instituto de Cardiología y miembro titular de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Doctor Briceño, bienvenido. Este es el pointer, adelante y atrás. Muy bien. Gracias. Buenos días, es un placer y un honor estar aquí en el Hospital General de México, un hospital con una historia y una mística extraordinaria y un honor poder presentar el día de hoy. Vamos a tocar el escenario del manejo actual de los anticoagulantes orales directos. Ya veíamos la historia de la warfarina y su posición. Recuerdo que en algún Congreso Nacional de Cardiología en el 2010, 2011, cuando empezaban a salir los orales directos, se decía que la warfarina era veneno para ratas, ¿no? Parecía que todo iba a cambiar y no es así, sigue teniendo un nicho muy específico, pero es verdad que los anticoagulantes orales han revolucionado el manejo del paciente anticoagulado, conflicto de interés, y la primera indicación del uso de anticoagulantes orales directos que llegó en el año 2009, muy a la par de la indicación en fibrilación auricular, que es donde más lo utilizamos, fue en los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa. Vean ustedes que si bien es cierto la enfermedad tromboembólica venosa puede tener una mortalidad cercana al 4% cuando este trombo que se aloja en el lecho venoso distal migra a través de la circulación, llega a cavidades derechas y se va al árbol arterial pulmonar, pues dependerá de la reserva cardiopulmonar del paciente, la localización anatómica del trombo, pero la mortalidad de estos pacientes puede llegar a ser cercana al 40%. Es por eso que las medidas de tromboprofilaxis, que todos hablamos de ellas y conocemos, posicionaron o se decidió utilizar los anticoagulantes orales directos en un escenario
donde los pacientes eran de muy alto riesgo. Por eso, en aquellos pacientes llevados a reemplazo total de rodilla o cadera, donde sin medidas de tratamiento de tromboprofilaxis, la tasa de enfermedad tromboembólica venosa sintomática o no llega a ser hasta del 80%. Vean que las guías de Chess justificaban hasta ese momento el uso de heparina no fraccionada, heparinas de bajo peso molecular, o bien el uso de fondaparina. Es importante seguir resaltando el papel de la tromboprofilaxis y hospitales libres de enfermedad tromboembólica venosa, porque este es el registro ENDORS, es el registro más grande en pacientes con enfermedad tromboembólica venosa. Lo que documenta es que la población que estaba en riesgo de desarrollar enfermedad tromboembólica venosa, y dividieron las condiciones quirúrgicas y médicas. Los clínicos siempre nos quejamos de los cirujanos porque no anticoagulan, pero vean ustedes lo que sucedía. Del grupo quirúrgico que estaban en riesgo, el 64% de enfermedad tromboembólica venosa, prácticamente recibían tromboprofilaxis el 60%. Pero vean aquellos que tienen una condición médica y que el 42% estaba en riesgo por guías, únicamente el 40% recibe medidas de tromboprofilaxis. Y esto es importante porque en el paciente, sobre todo donde se han probado estos anticoagulantes, que es cirugía ortopédica mayor, tenemos que entender que el pico más alto de enfermedad tromboembólica venosa es tras el alta hospitalaria. Si hiciéramos dos picos durante la hospitalización y tras el alta hospitalaria, el pico es más grande tras el alta hospitalaria de estos pacientes. Y esto tiene que ver con los periodos cortos de tromboprofilaxis en los pacientes, pero también tiene que ver que tras el alta hospitalaria, la adherencia a las heparinas de bajo peso molecular por la vía de administración, por no entender el fenómeno trombótico muchas veces o no explicamos a los pacientes de manera adecuada la importancia que tiene la medida de tromboprofilaxis extendida, permite que la adherencia sea del 40%. Y en los diferentes metaanálisis se ha demostrado, cuando comparaban tromboprofilaxis de 7 a 10 días versus aquellos pacientes catalogados como prolongada hasta 21 días, que los que iban a una tromboprofilaxis extendida eran los pacientes que tenían mayor reducción de la tasa de enfermedad tromboembólica venosa. Es por eso que las guías de Chess justifican en cirugía ortopédica mayor entre 30 y 42 días de medidas de tromboprofilaxis, en promedio 35 días, y ahí es donde nacieron las primeras indicaciones de los anticoagulantes orales directos. Aquí podemos ver los anticoagulantes orales directos, dabigatran, rivaroxaban, apixaban y edoxaban, en indicaciones de tromboprofilaxis en cirugía ortopédica mayor. Las dosis de cada uno, tal vez destacar que dabigatran, que en fibrilación auricular se usa cada 12 horas, aquí es cada 24. La dosis de rivaroxaban es 10 miligramos, el único que se da cada 12 horas es apixaban 2.5 y la dosis de edoxaban es 30 miligramos, donde prácticamente los tiempos de aplicar la tromboprofilaxis se va hasta 35 días y en las guías de práctica clínica se posicionan. Es importante recordar que estos indican entre 2 y 4 horas en el caso de dabigatran después del evento quirúrgico y para el resto a más de 6 horas del evento quirúrgico en este grupo de pacientes. La pregunta es siempre cuál es el mejor que puedo dar para mi paciente. Todos los análisis no son cara a cara, no hay estudios cara a cara que los hayan comparado. En aquella época les decía que Mayweather y Pacquiao no habían peleado hasta que no tenían con quién pelear. El gol estándar era la heparina de bajo peso molecular y en tratamiento oral la warfarina, y no iban a poner a competir A con B porque era un mercado que seguramente si alguno salía mal posicionado se venía abajo. Pero en estos análisis podemos ver algunos datos interesantes. Podemos ver en los estudios récord con rivaroxaban que tenía menor tasa de enfermedad tromboembólica venosa que el uso de enoxaparina, pero expensas de un incremento en las tasas de sangrado. Vean que enoxaparina tiene una reducción del riesgo de sangrado hasta del 21% en riesgo relativo. En el caso de dabigatran, pues prácticamente el comportamiento era misma eficacia y misma seguridad que enoxaparina. Y en los otros podemos ver que lo que ha demostrado, por ejemplo, el uso de edoxaban en pacientes que se inician entre 6 y 24 horas después del evento quirúrgico comparado contra enoxaparina, es que se asocia una reducción muy importante de la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa con tasas de sangrado entre los dos grupos que no tienen diferencia significativa. Entonces hay una tendencia al beneficio y no incremento de las tasas de sangrado con el uso de orales directos, excepto en la población de rivaroxaban,
donde se mostraba un incremento en el riesgo de eventos de sangrado, pero tenía mayor reducción, a lo mismo que Doxaban, de las tasas de evento trombótico. Tal vez una ventaja de este tipo de diseños, iniciarlos 1 a 4 horas después del evento quirúrgico, es la posibilidad de valorar algunas condiciones. Primero, entender que muchos de estos anticoagulantes orales tienen una biodisponibilidad baja, o sea, no puedo abrir la cápsula y administrarlo por sonda nasogástrica, sobre todo en el caso de dabigatran, porque aumenta la biodisponibilidad del fármaco y entonces mayor riesgo de sangrado. Entonces, el paciente debe tolerar la vía oral, el sangrado en el sitio quirúrgico, sedación residual, pero cada vez es más frecuente el manejo del dolor con un catéter epidural. Recordar que aquellos pacientes, entre el momento que se remueve el catéter epidural y la dosis del anticoagulante, no debe ser menor a 6 horas. Y vean ustedes que en aquellos que van a anestesia epidural, por eso es que no los podemos iniciar de manera tan temprana. Entonces, este punto es fundamental porque muchos pacientes salen con catéter, tienen dolor, y entonces podríamos pensar que en estos escenarios, porque el paciente no tolera la vía oral, por sangrado en el sitio quirúrgico, sedación residual o esto, no pudiéramos iniciarlo 4 o 6 horas después del evento quirúrgico. Algunos subanálisis han demostrado que iniciarlos al día siguiente son seguros y no se asocian a mayor tasa de enfermedad tromboembólica venosa. Pero tal vez el entendimiento del fenómeno trombótico debe ir más allá independientemente del tipo de anticoagulante que usemos. Yo me atrevo a decir que en la unidad coronaria, que es el área donde trabajo en el instituto, vemos más tromboembolia pulmonar no por cirugía ortopédica mayor, porque ahí el concepto de tromboprofilaxis está sumamente acuñado. Y les muestro este caso de un paciente asiático de 46 años, tabaquismo, obeso, 14 de septiembre, esguince en el tobillo, infiltran, férula externa, laboratorios basales. Y la pregunta es muy sencilla, un paciente de estas características, ¿le damos medidas de tromboprofilaxis o no? Y tal vez la mayoría diríamos que no. Pero vean lo que sucede, 15 días después, férula externa, dolor en miembro pélvico, aumento de volumen, retiran, infiltran, sigue con AINES, y el 1 de octubre, mareo, dolor torácico, disnea de inicio súbito. El escenario es que desarrolla una tromboembolia pulmonar de ramas principales, y a lo que quiero llegar es que no hay que olvidar que más allá del procedimiento quirúrgico, el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa se asocia a diferentes factores como antecedentes de enfermedad tromboembólica, trombofilia, cáncer, evidentemente, pero factores propios del paciente como la edad, el peso, el uso de terapia anticonceptiva, antecedentes de enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria. Hay una relación directa entre la caída de la fracción de eyección, por ejemplo, y el aumento del riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Vean cómo los pacientes que tienen una duración de una cirugía mayor y a mayor edad, la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa aumenta de manera significativa. Este punto es muy importante porque, por ejemplo, si yo reviso la artroscopía de rodilla, todos diríamos que no recibe tromboprofilaxis, pero se ha visto que la edad mayor de 40 años ya predispone un incremento del riesgo de evento trombótico 12 veces mayor que aquellos pacientes que no tienen edad mayor de 40 años. Y si a esto le agregamos diabetes, tabaquismo, índice de masa corporal, vean cómo tiene de manera significativa aumento del riesgo. Y evidentemente, pues factores más conocidos como el cáncer, antecedentes de enfermedad tromboembólica venosa o alguna coagulopatía. Entonces quiero llegar que más allá muchas veces del procedimiento quirúrgico, los factores de riesgo asociados al paciente nos van a hacer llevarlo a ciertas medidas de tromboprofilaxis. Es por eso que en la SOMET en algún momento se pensó que tal vez la mejor escala, y es la que se ha seguido utilizando, de Caprini, para valorar el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa en este grupo de pacientes con estas variables, nos puede ayudar de manera importante para tratar de determinar qué paciente debe recibir medidas de tromboprofilaxis o no. Si regresáramos al caso, porque esto está validado para pacientes con condición médico-quirúrgica, veríamos que es un paciente catalogado de riesgo alto y que debería haber recibido en algún momento alguna medida de tromboprofilaxis, más allá del medicamento. Ya hablábamos de la indicación específica de los orales directos, dónde es, pero lo que quería resaltar era la importancia del riesgo trombótico en los pacientes y más considerando los factores de riesgo de la población mexicana. Otra idea que se tuvo fue demostrar el beneficio de los orales directos en pacientes llevados a una condición médica no quirúrgica estando hospitalizados. El ADOPT con apixaban, el Magallanes con rivaroxaban, demostraron
que comparados con heparinas de bajo peso molecular, la tasa de enfermedad tromboembólica venosa no se modifica, pero que los orales directos incrementaban el riesgo de sangrado en este grupo de pacientes comparados con el uso de enoxaparina. Es por eso que en condición médica no quirúrgica no se justifica el uso de los orales directos en el paciente hospitalizado. Si vemos este paciente de 62 años, tabaquismo, diabético, 15 días previos, 15 días de dolor torácico, disnea de medianos esfuerzos, un mes previo, caída desde su propia altura, esguince de la rodilla, fue inmovilizado, AINES, llega con nosotros en esta condición. Veamos la tromboembolia pulmonar de ramas principales, dilatación del ventrículo derecho, niveles elevados de proBNP y proteína C reactiva. En especial, tengo la idea aún de que los pacientes con riesgo intermedio alto con ciertos predictores deberían ser fibrinolizados. Lo fibrinolizamos, pero después viene el tratamiento en algún momento de anticoagulación oral de estos pacientes. Y es importante entender que hay diferentes fases, un manejo inicial, una fase primaria de atención, los primeros 3 a 6 meses y posteriormente puede venir el tratamiento extendido. En relación a los anticoagulantes orales directos, más por diseño de estudios que porque hubiera una condición específica de ellos, podemos entender que en la fase inicial de manejo, en el caso de dabigatran y edoxaban, se justifica el uso de heparinas de bajo peso molecular o heparina no fraccionada en promedio 5 días y después de los 5 días iniciaban estos anticoagulantes. Esto responde un poco a los lineamientos previos con antagonistas de la vitamina K, donde sabemos que el paciente que recibe warfarina debe estar anticoagulado parenteral cierto tiempo hasta alcanzar INRs entre 2 y 3, y por eso se hizo el diseño de estos estudios de esta manera. En el caso de rivaroxaban y apixaban, de manera inicial ya se puede iniciar el anticoagulante oral directo sin necesidad de un anticoagulante por vía parenteral, pero entender que entre esos 7 y 21 días la dosis de estos anticoagulantes es diferente. Vean que en el caso de apixaban se dan 10 miligramos cada 12 horas y después ya la dosis habitual de 5 miligramos. Y en el caso de rivaroxaban, 15 miligramos cada 12 horas por 21 días y después ya la dosis de 20 miligramos. También es importante recordar que entre 24 y 48 horas este grupo de pacientes en los estudios recibieron anticoagulación parenteral. Sobre todo en pacientes de mayor riesgo, el paciente no llega al hospital, tiene una trombosis venosa profunda o tiene una tromboembolia pulmonar y pienso en ese momento mandarlo ya a casa. Tal vez para los casos leves podríamos justificar esta indicación, pero habitualmente el paciente con un evento trombótico agudo requiere anticoagulación parenteral y posteriormente ya la anticoagulación por vía oral. El tratamiento del evento trombótico venoso debe irse a 3 a 6 meses con las dosis ya habituales de estos anticoagulantes y debemos entender que el tratamiento extendido a más de 6 meses justificaría en algunos pacientes continuar con este tipo de dosis. Tal vez en el caso del edoxaban, la única ajuste a la dosis que hay que hacer es en base a la función renal. Si el paciente ya tiene una tasa de filtrado glomerular por debajo de 50 o tiene un bajo peso por debajo de 60 kilogramos o toma algún inhibidor de la glucoproteína P, preferentemente ketoconazol, eritromicina, dronedarona, la dosis debería ser de 30 miligramos al día. ¿Qué tenemos de evidencia en los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa? Y en ese sentido se comportan de esta manera los anticoagulantes orales directos. El estudio Hokusai con el uso de edoxaban, un estudio fase 3, es el que mayor población incluyó, casi más de 8,000 pacientes, comparaba el uso de anticoagulación con antagonista de la vitamina K versus el uso de edoxaban, la dosis de 60 miligramos. Es interesante entender que hay población de alto riesgo en estos estudios. 41% de los pacientes tenían embolia pulmonar y vean que una tercera parte de estos pacientes tenían una tromboembolia pulmonar con disfunción del ventrículo derecho, un gran grupo enfermedad tromboembólica venosa no provocada. ¿Y qué demostraban estos estudios? Pues que el punto final compuesto de enfermedad tromboembólica venosa recurrente, sintomática, fuera trombosis venosa profunda, embolia pulmonar o embolia pulmonar fatal. Si bien es cierto, no existía una diferencia significativa, eran estudios de no inferioridad,
Era una warfarina muy bien controlada en el seguimiento a un año, que dentro de los orales directos es el único que se llevó un año de tratamiento. La mayoría se quedaban en 3 y 6 meses, demostraban ser no inferiores respecto al uso de warfarina, pero la tasa de sangrado mayor o no mayor clínicamente relevante tenía una reducción significativa a favor del uso de los anticoagulantes orales directos, con una reducción hasta del 40% de la tasa de sangrado mayor o no mayor clínicamente relevante. Estos son los resultados del estudio de embolia pulmonar con el uso de rivaroxaban. Lo mismo, la recurrencia fue un estudio de no inferioridad y con una tendencia también a reducción de las tasas de evento de sangrado respecto al uso de warfarina. Tal vez un punto muy importante de estos estudios, sobre todo en embolia pulmonar, es que los pacientes, decíamos que eran estudios de no inferioridad, pero cuando estos pacientes que desarrollan embolia pulmonar tienen disfunción ventricular, ya sea por pérdida de la relación de ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, o bien elevación significativa de péptidos natriuréticos en este punto de corte mayor de 500, el uso de un anticoagulante oral directo en este análisis del Hokusai, el uso de Doxaban tenía menor recurrencia de enfermedad tromboembólica venosa que el uso de warfarina en estos pacientes. Una pregunta constante con el uso de anticoagulantes orales directos es que si podemos extender el uso independientemente de la causa de enfermedad tromboembólica venosa. Y hay que recordar que gran parte de estos pacientes podrían tener alguna trombofilia o podrían tener un grupo específico cáncer. Por ejemplo, en los estudios de Dabigatran, la tasa de cáncer o la presencia de cáncer en estos pacientes era del 5%, Hokusai iba casi al 10%, casi 20% de los pacientes tienen una trombofilia. Hay que recordar, por ejemplo, en síndrome antifosfolípidos, comparando rivaroxaban contra antagonista de la vitamina K, hubo mayor tasa de trombosis arterial en el grupo del anticoagulante oral directo. Entonces, en enfermedad tromboembólica venosa, sobre todo en pacientes con alguna trombofilia, porque se incluyeron, pero no definían perfectamente bien qué tipo de trombofilia tenían los pacientes, podríamos ser cautos en algunos grupos. Y en relación al cáncer, si bien es cierto, los pacientes oncológicos per se tienen mayor riesgo de enfermedad tromboembólica y mayor riesgo de sangrado, en estos análisis del Remedy se veía que el uso de un anticoagulante oral directo tenía menor tasa de eventos de enfermedad tromboembólica venosa y menor tasa de sangrado que aquellos pacientes que utilizaban antagonistas de la vitamina K. Por eso es que se hicieron los estudios específicos en población oncológica, Caraballo con el uso de apixaban, el CELE con el uso de rivaroxaban, Hokusai ETB cáncer con el uso de doxaban y algún otro con el uso de apixaban. En este metaanálisis que incluyó 2.900 pacientes con anticoagulantes orales directos y cáncer, la conclusión, comparados con dalteparina, sería que la tasa de enfermedad tromboembólica venosa en este grupo de pacientes recurrente es menor que en el uso de anticoagulantes orales directos, pero las tasas de sangrado mayor, aunque no hay diferencia significativa entre uno y otro, hay una tendencia no significativa a ser menor con dalteparina y que el sangrado no mayor clínicamente relevante es significativamente menor, con reducción del riesgo del 32% con el uso de dalteparina en estos pacientes. ¿De dónde sangran estos pacientes? Y al hacer el análisis del sitio de sangrado clínicamente relevante no mayor, que es el que alcanza significancia estadística, se veía que era el sangrado a nivel gastrointestinal donde se presentaba esto. Entonces, aquellos pacientes con cáncer en esta localización, sobre todo en el tracto digestivo alto, es donde tendríamos que tener más precaución con el uso de anticoagulantes orales directos porque incrementa las tasas de sangrado. Un punto fundamental en el paciente que tiene enfermedad tromboembólica venosa es el momento de suspender el tratamiento anticoagulante. Sabemos que ese plazo de 3 a 6 meses puede llegar a ser extendido y aquellos pacientes que reciben esta anticoagulación durante 6 meses, a lo largo del tiempo tras suspender el tratamiento anticoagulante, la incidencia acumulada de enfermedad tromboembólica venosa recurrente incrementa de manera proporcional a 10 años cercano al 40%. En este sentido, se hicieron con 3 de estos anticoagulantes, rivaroxaban, dabigatran y apixaban, los estudios extendidos. Con edoxaban ya no fue necesario porque es el único estudio que se llevó a 1 año.
la mayoría de estos se cortaban a 3 a 6 meses y tenían que justificar si a más de 6 meses podrían tener un efecto benéfico en estos pacientes. Lo que quiero resaltar que es que en el paciente que recibe tromboprofilaxis, tratamiento de enfermedad tromboembólica venosa de manera extendida a más de 6 meses, vean ustedes primero que las tasas de sangrado mayor son extremadamente bajas con el uso de anticoagulante oral directo, 0.7, 0.3, 0.2, 0.1, y que las tasas de enfermedad tromboembólica venosa se reducen de manera significativa, 1.3 contra 7.1, 0.4 contra 5.6 y prácticamente 4.2 contra 11. En el grupo del Amplify Extensión fueron los que más tasa de enfermedad tromboembólica venosa recurrente tuvieron. Pero es importante porque si la recurrencia es alta y el riesgo de eventos de sangrado es bajo, hay un nicho muy importante para extender el tratamiento de estos pacientes. Incluso en pacientes oncológicos, en aquellos pacientes que tienen enfermedad tromboembólica venosa distal aislada, recientemente diagnosticada en pacientes oncológicos, se comparaba si dar edoxaban 3 o 12 meses tenía un impacto a la dosis de 60 miligramos. Y había una reducción muy importante del punto final primario. Lo mismo, vean que una tasa de recurrencia del 1% en el anticoagulado a 12 meses versus 7.2 en el que se anticoagulaba solamente durante 3 meses. Y que las tasas de sangrado mayor no variaban de manera significativa. Aquí las tasas de sangrado son más altas que en los estudios previamente mencionados, porque es una población oncológica y recordar que los pacientes oncológicos tienen mayor riesgo de eventos de sangrado. Ahora, ¿el tratamiento extendido debe darse a todos los pacientes? La respuesta es no. La recurrencia de la enfermedad tromboembólica venosa guarda relación directa con aquella enfermedad tromboembólica donde no identifico la causa, pacientes con trombofilia y aquellos pacientes que recibieron una anticoagulación corta, pero tal vez dos variables importantes, la presencia de trombo residual y la persistencia de niveles elevados de dímero D. Y por otro lado, tengo que poner en contexto el riesgo de sangrado de este paciente. Los cardiólogos estamos muy acostumbrados a estratificar el riesgo de sangrado en los pacientes en fibrilación auricular con Hasbled. Pero antes de hablar de eso, quiero mostrarles que los niveles persistentemente altos de dímero D en los pacientes incrementan mucho el riesgo de recurrencia de enfermedad tromboembólica venosa en estos pacientes. Vean que el paciente con enfermedad tromboembólica venosa, la estratificación del riesgo de sangrado, VTE-BLED es un score de riesgo que salió de algunos estudios con anticoagulantes orales directos, específicamente en los estudios de enfermedad tromboembólica venosa con el uso de dabigatran, y considerando estas variables como cáncer activo, hipertensión no controlada, anemia, historia de sangrado, enfermedad renal y edad mayor de 60 años, da estos puntajes. Y los pacientes que utilizamos este tipo de escalas y que tienen menos de 2 puntos, los consideramos de riesgo bajo de sangrado, y más de 2 puntos alto riesgo de sangrado. Y entonces se deberá individualizar el escenario de cada paciente, determinar su riesgo trombótico de recurrencia, el riesgo de sangrado que tiene para decidir el tratamiento extendido. De manera general, podemos decir que la duración debería ser entre los primeros 3 y 6 meses, y en aquellos pacientes que tienen una enfermedad tromboembólica venosa provocada por factor de riesgo transitorio, podríamos descontinuar el anticoagulante, pero en aquella no provocada o donde el factor de riesgo es persistente, deberíamos continuarlo de manera indefinida. Por ejemplo, en cardiología, aquellos pacientes obesos con insuficiencia cardíaca, severa disfunción ventricular, clases funcionales 3, 4, que no van a mejorar en ese sentido, pues muchas veces los dejamos de manera indefinida por el riesgo trombótico que tienen. La ayuda del Doppler venoso para ver si existe trombo residual y eso me lleve a continuar el tratamiento anticoagulante, o si el Doppler venoso ya no muestra obstrucción residual catalogada como más del 50%, podríamos suspender el tratamiento anticoagulante. Y un mes después, un dímero D, y si a un mes este está persistentemente elevado, deberíamos volver a anticoagular a este grupo de pacientes, porque no podemos generalizar el no tratar a los pacientes de esta manera. Ahora, el paciente con fibrilación auricular tiene un escenario completamente diferente. Vean que este es un caso clínico de un paciente de 80 años de edad, hipertensión arterial de 10 años de diagnóstico, diabético, diagnóstico de fibrilación auricular,
toma un antagonista de la vitamina K. Mes previo, un evento de sangrado gastrointestinal, se reduce la dosis del antagonista de vitamina K, ataque isquémico transitorio con un INR de 1.7 y tiene 60 kilos, 1.6 de creatinina, una tasa de filtrado glomerular de 46 y presión arterial de 150/60, entendiendo que la recurrencia de eventos trombóticos en este grupo de pacientes es alta, hablaríamos de prevención secundaria. En los anticoagulantes orales directos en el paciente con fibrilación auricular deriva de los estudios. El primero que salió fue el RELY en el 2009. Después llegó el uso de Rivaroxaban en el Rocket, Apixaban en el Aristóteles y el uso de Doxaban en el estudio en Jenge. Es importante entender de dónde vienen las dosis bajas o dosis reducidas de estos anticoagulantes. Vean ustedes que en el caso de Apixaban, la dosis estándar es 5 miligramos cada 12 horas y solo en aquellos que cumplen 2 de 3 criterios, más de 80 años, menos de 60 kilos o tener una creatinina mayor de 1.5 justifican la dosis de 2.5. En el caso de Rivaroxaban es 20 miligramos y solo en aquellos que tienen una tasa de filtrado glomerular menor de 50 justifican la dosis de 15 miligramos. Muchas de las indicaciones que salen es por el diseño de los estudios y el diseño del estudio fue de tal manera, la recomendación debe salir en ese sentido. Pero cuando vemos la evidencia en mundo real, un error que sucede con el uso de Rivaroxaban es que el paciente de 80 años reciba la dosis de 20 miligramos si filtra más de 50 y no todo paciente octogenario filtra menos de 50. Y se ha visto que los pacientes que reciben la dosis de 20 miligramos se duplica la tasa de sangrado gastrointestinal. De hecho, hay diferentes estudios en mundo real donde se ve que en mayores de 75 años con la dosis de 20 incrementamos significativamente el riesgo de sangrado y por eso también se debería bajar a 15. Pero si ustedes ven las guías, en ningún momento pone que el paciente mayor de 75 años la dosis debería ser reducida a 15 miligramos porque el diseño del Rocket fue de esa manera. Lo mismo sucede en el estudio RELY, la dosis de dabigatran es 150, la dosis baja fue 110 y ahí se mencionaba que los pacientes mayores de 80 años son los que hay que ajustar la dosis o tasas de filtrado glomerular menor de 50, pero el riesgo de sangrado empieza a incrementar arriba de los 75 años con el uso de la dosis alta. Por eso es que a partir de los 75 años deberíamos ajustar la dosis de dabigatran. Y en el caso del Engenge utilizó dosis alta y dosis baja, 60 y 30 miligramos, pero aparte entraron a otras dosis que llamaban dosis reducidas en aquellos pacientes que pesaban menos de 60 kilos, tasa de filtrado por debajo de 50 o el inhibidor de la glucoproteína P, donde se daban dosis de 30 y 15 miligramos y ese es un análisis interesante. Les pongo esta diapositiva porque en la práctica clínica hay una tendencia excesiva al uso de dosis reducidas de anticoagulantes. ¿Por qué? Por el temor al riesgo de sangrado, nos sentimos más cómodos dándoles una dosis baja y a lo que quiero llegar es que evidentemente si le doy una dosis baja del anticoagulante o reducida, el paciente probablemente aumente la probabilidad de que no sangre, pero también tenemos mayor riesgo de eventos trombóticos. Y un ejemplo en este sentido es el uso excesivo de las dosis bajas de Apixaban. El uso de 2.5 miligramos de Apixaban cada 12 horas, si nosotros revisamos el estudio Aristóteles de casi 18,000, 20,000 pacientes analizados, solo 428 pacientes recibieron la dosis de 2.5. ¿A qué quiero llegar? Que si el paciente no tiene la indicación precisa para reducir la dosis, bajar las dosis en los pacientes no puede tener ningún sentido y solo incrementamos el riesgo de eventos trombóticos en este grupo de pacientes. Lo mismo que en prevención de enfermedad tromboembólica que les mencionaba que no había un cara a cara, también en fibrilación auricular no lo hay. Y de manera general podemos decir que dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban y Edoxaban tienen este comportamiento. Este es el punto final primario de eficacia, evento vascular cerebral y embolismo sistémico y la seguridad sangrado mayor. Si nosotros vemos los que mayor reducción tienen del riesgo de evento vascular cerebral y embolismo sistémico es la dosis de 150 miligramos de dabigatran. Vean que Rivaroxaban fue no inferior que warfarina, con una warfarina muy mal controlada, fue el estudio con tiempo en rango terapéutico más bajo que el resto de los estudios. Apixaban 5 miligramos reduce el punto final primario y también mayor seguridad, pero aquí quiero hacer un paréntesis porque
el punto final primario de eficacia dice evento vascular cerebral y embolismo sistémico, pero en EBC se incluye EBC isquémico y EBC hemorrágico. Y lo que lograba reducir era la tasa de EBC hemorrágico. La hemorragia cerebral no podemos decir que es eficacia, es perfil de seguridad y lo incluyeron en el mismo punto, en el punto final primario. Y en el caso del NGENG, tiene un mayor perfil de seguridad con la dosis de 30 miligramos, con reducciones del riesgo relativo del 53% y con la de 60 del 20% de reducción de riesgo relativo, muy similar a 110 miligramos de dabigatran. Vean ustedes que el mayor impacto del uso de anticoagulantes orales directos en relación al sangrado es que todos reducen la tasa de hemorragia intracraneana, pero algunos incrementan la tasa de sangrado gastrointestinal. A diferencia de estos anticoagulantes, algunos tienen menor reducción del riesgo de hemorragia intracraneana que otros que logran mayor reducción. Y estos puntos son importantes porque el riesgo de sangrado del paciente o es mayor del tracto digestivo o es mayor en relación a riesgo de sangrado gastrointestinal. En el Garfield, un registro en pacientes con fibrilación auricular de reciente diagnóstico, se veía que los pacientes con fibrilación auricular solo anticoagulamos el 60%, que seguimos utilizando antiagregantes plaquetarios en cerca del 30%, donde se ha demostrado que el uso de antiagregantes plaquetarios no tiene mayor beneficio en reducir eventos, incrementa el riesgo de sangrado, y un 12% de los pacientes no se anticoagulaba. Pero cuando analizamos a la población octogenaria, específicamente mayores de 90 años, el 67% de los pacientes no se anticoagula. La fibrilación auricular aumenta directamente con la edad. La incidencia de fibrilación auricular en el paciente octogenario es cercana al 20%. Es como decir que no opero al viejito que se cayó y tuvo una fractura de cadera porque ya está grande. Es como decir que la fibrilación auricular no la anticoagulo porque es un paciente octogenario. Si es una enfermedad, muchas veces propia de la edad. En este análisis podemos ver que por cada 10 años de edad que aumenta la población, el tratamiento anticoagulante, cuando se comparaban con warfarina, había una reducción consistente y cada vez mayor del riesgo de evento vascular cerebral, pero que a partir de los 90 años empezaba a haber un incremento en el riesgo de eventos de sangrado mayor comparados con warfarina, pero al final la mortalidad por todas las causas es menor con el uso de tratamiento anticoagulante oral directo en estos pacientes. Si agarráramos los estudios pivotales de fibrilación auricular y hacemos un corte mayores y menores de 75 años, vean que el comportamiento es diferente a lo que les mostraba en los resultados iniciales. Todos se asocian en población mayor de 75 años a tener una reducción del riesgo de evento vascular cerebral, pero vean ustedes que cuando tomamos la población menor de 75 años no existía diferencia significativa. El mayor beneficio era en población mayor de 75 años en la tasa de EBC y embolismo sistémico con una reducción del riesgo del 30%. Ahora bien, si analizamos el sangrado mayor, vean que en mayores de 75 años los que logran mayor reducción del sangrado mayor únicamente era el uso de apixaban y edoxaban y que los otros tocaban la unidad y que en menores de 75 años el beneficio es marcado con todos los anticoagulantes orales directos. Vean cómo el anticoagular un paciente octogenario, menor o mayor de 85 años, claramente el paciente, el riesgo de eventos trombóticos en menores de 85 años puede llegar a ser muy similar, pero el anticoagulado mayor de 85 años tengo mayor reducción de riesgo y que contrario a lo que se piensa siempre, las tasas de sangrado o los eventos de sangrado no muestran diferencia significativa. Es por eso que el beneficio clínico neto a mayor edad de los pacientes va siendo mucho más marcado al uso de tratamiento anticoagulante con reducciones del riesgo hasta 43%. Ahora, en los estudios clásicos de fibrilación auricular, no todos los pacientes incluyeron población octogenaria. Vean ustedes que de los estudios, pacientes que incluyeron mayores de 80 años fue el RELY, el Aristóteles y el NGENG, donde vean que la tasa de sangrado mayor o hemorragia intracraneana ya no alcanzaba significancia estadística con el uso de dabigatran, tanto 110 como 150 miligramos solamente en la hemorragia cerebral, pero que en el uso de apixaban y el uso de edoxaban
sobre todo con las dosis reducidas, hemorragia intracraneana se lograba reducir hasta un 71% en riesgo relativo y que las tasas de sangrado mayor en un 34% y en un 58% en los pacientes. Pero si nos vamos a pacientes mayores de 85 años, con los estudios pivotales, los únicos que tienen población incluida fue el RELY y el ENGAGE, dabigatran y edoxaban. Y aquí el sangrado mayor y la hemorragia intracraneana con dabigatran no se lograba reducir, pero en el ENGAGE sí se lograba reducir el sangrado mayor y la hemorragia cerebral, insisto, a menor dosis, mayor reducción del riesgo de sangrado. Entonces, a mayor edad, la evidencia se va haciendo mucho más limitada en este grupo en pacientes que tomaban edoxaban. Es por eso que el beneficio clínico neto con las dosis bajas podría llegar a ser mayor, y en el diseño del estudio había un grupo de pacientes, les decía, que recibía 30 y si tenían una tasa de filtrado glomerular baja o tenían bajo peso, se iban a la dosis de 15 miligramos. Y es la dosis más baja de anticoagulante oral directo que se ha probado en estudio clínico aleatorizado, donde la tasa de evento vascular cerebral y el sangrado mayor, el EBC no cambiaba, pero bajaba significativamente la tasa de sangrado mayor con la dosis de 15 miligramos. Por eso se hizo este estudio en pacientes asiáticos que decidimos ya no anticoagular. Aquel paciente que decimos por edad, por una tasa de filtrado glomerular muy baja, por muy bajo peso, por historia de sangrado, por uso concomitante de antiagregantes plaquetarios y antiinflamatorios no esteroideos, se comparó la dosis de 15 miligramos y esta lograba, comparado contra placebo, reducción del riesgo del 64% de evento vascular cerebral, sin diferencia significativa en el sangrado mayor, pero sí en los pacientes sangrado preferentemente gastrointestinal, no mayor clínicamente relevante. Ahora, ¿en qué pacientes se presenta este sangrado? En aquellos que tienen una tasa de filtrado glomerular por debajo de 30. Vean que si los pacientes tenían tasa de filtrado mayor de 30, incluso la tasa de sangrado gastrointestinal comparado con placebo no existía diferencia significativa, aunque la P de interacción menor de 15 a 50, más de 50, no era diferente en este grupo de pacientes. El paciente octogenario da mucho temor anticoagularlo, pero tal vez el concepto no es la edad, sino la fragilidad. Utilizar escalas de fragilidad en los pacientes, hay diferentes tipos de escalas, nos pueden ayudar a establecer si ese paciente de 80 años es más de 60 años, o como yo que tengo 42, me veo de 70, para determinar el beneficio si se anticoagula o no. El Instituto Nacional de Geriatría utiliza esta escala de fragilidad de pacientes en forma hasta pacientes en enfermedad terminal o severamente frágiles. Me gusta mucho porque es muy esquemática y permite ubicar muy rápidamente al paciente en el riesgo de fragilidad, y consideran que aquellos pacientes que tienen puntajes menores de 6 se anticoagulen sin ningún problema, 8 a 9 no anticoagular, y aquellos que tienen 7, o sea, pacientes gravemente frágiles, pero buena red de apoyo familiar, deberían ser candidatos a tratamiento anticoagulante. En fibrilación auricular, aquellos pacientes octogenarios o frágiles, y quise enfocarlo ahí porque es la población que menos queremos anticoagular, se prefiere el uso de antagonistas, de orales directos, y en ese sentido los que mayor evidencia han demostrado es el uso de apixaban o edoxaban 30-60 miligramos, teniendo la ventaja de que es cada 24 versus cada 12, donde las dosis reducidas se justifican en este grupo de pacientes. Pero en aquellos pacientes que no consideramos candidatos a anticoagular y no podemos colocar un oclusor del apéndice auricular, tal vez la dosis de 15 miligramos podría ser adecuada en ese grupo de pacientes. Al final, el mensaje más importante es cómo elegir el tratamiento anticoagulante. El que dice solamente anticoagulo con A o con B comete un error, porque cada paciente tiene un perfil de riesgo diferente y cada anticoagulante en diferentes escenarios se puede comportar de manera diferente. Entonces debemos tomar en cuenta factores propios del paciente o factores propios del tratamiento. La edad, la función renal, comorbilidades, pero por otro lado la eficacia, la seguridad y la evidencia en mundo real que con estos medicamentos existe en la actualidad, y eso nos va a permitir hacer la mejor selección del tratamiento anticoagulante. Estos son los murales del Instituto Nacional de Cardiología. Ya no recuerdo bien qué significa cada cosa, pero siempre los pongo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Briceño.
enorme y enriquecedora plática. Bienvenido a su casa, esperamos seguir contando con ustedes. Si hubiera alguna duda, alguna pregunta del auditorio, con todo gusto trataremos de contestarla.